Hablábamos con Edmundo Jacobo Molina hace un momento sobre lo que sucedió en las elecciones en Sinaloa y otros estados como Michoacán en 2021, donde personas armadas pues se llevaron a representantes de los partidos de oposición, esto con el efecto de influir en los resultados de las elecciones. En el caso de Sinaloa, la elección de gobernador, entre ellas la que ganó Rubén Rocha Moya, quien hoy está siendo acusado por la justicia estadounidense de vínculos con el cártel de Sinaloa. Y esos mismos hechos, por cierto, de la elección 2021 aparecen en la acusación. Vamos a platicar ahora con alguien que vivió directamente esos hechos. Paola Gárate, diputada del PRI en el Congreso de Sinaloa. Paola, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y con todas las personas que ven y escuchan este exitoso programa. Paola, entiendo que en su caso pues fueron 9 horas de secuestro ese día de las elecciones. Sí, aproximadamente. Un calvario, un infierno y algo que miles de personas vivieron, sobre todo porque no fue un tema solamente a mí, sí, solo yo como candidata, pero miles de personas que solo por participar en una elección, en una democracia, activistas territoriales, personas de la estructura del PRI, PAN, PRD, que era la alianza, que estábamos participando, pues también tuvieron que padecer lamentablemente esa situación, unos más horas, días incluso, y, y bueno, que hoy esté siendo público y que hoy por primera ocasión lo tengamos que hablar, y digo lo tengamos porque ha sido complicado. Aquí cuesta la vida, Pascal, ser oposición. En Sinaloa, ayer todavía, no por ser opositor, ¿verdad? Pero asesinaron al líder del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, que justo lanzaba un video para convocar a desfilar. Fue el día del trabajo el día de hoy, y minutos después, al salir de su casa, fue acribillado. Y así todos los días, a todas horas. Entendiendo muy bien lo que nos dice, pues relátenos lo que pueda sobre lo que le ocurrió ese 6 de junio de 2021. Convocan a una reunión en el partido de candidatas y candidatos a diputados locales, federales, y al llegar pues me doy cuenta que no estaba nadie, no atendieron la llamada a los demás candidatos y bueno, ahí la tensión, estaba sitiado todo el partido, no solo de policías, sino otras personas ahí extrañas, y también por supuesto personas que estaban en la organización de lo que sería la jornada electoral el día siguiente, y al salir de ahí pues insistieron en que fuera un carro, hay unas personas de apoyo cuidándonos, y ahí es cuando saliendo de ahí se da el atraco, un convoy, no sé, más de 20 camionetas, exagerado, como si fueran a levantar a un gobernador, muy exagerado, y empieza el calvario, ¿no? Armados hasta los dientes, y pues nos interceptan, nos suena un carro, luego a otro, y con todo lo que se puedan imaginar, cualquier serie de televisión que se haya grabado al respecto se ha quedado corta comparado con eso que vivimos, y varios lugares a los que nos llevaron y nos cambiaron de carros. Pues una verdadera tragedia, un verdadero calvario, te digo, Pascal. Sí. Y antes de iniciar la jornada electoral, el mismo domingo, muy temprano, Sí. pues nos dejan ahí cerca de la casa de campaña. ¿Hubo amenazas de por medio en esto que le sucedió? A ver, creo que perdimos la comunicación con Paola Gárate. Ahora vamos a restablecerla. Nos está contando lo que le sucedió a ella y le sucedió a mucha otra gente
candidatos, representantes, operadores de la oposición el día de las elecciones de 2021. Insisto en que estos hechos ya se habían relatado en México, pero ahora cobran vigencia nuevamente por las acusaciones que desde Estados Unidos se lanzan en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Y aparece específicamente ese tema, lo que sucedió en las elecciones, como pues en un aparente intento, no se puede entender de otra manera, de influir en el resultado electoral, pues muchas personas fueron secuestradas, entre ellas Paola Gárate, con quien ya restablecimos la comunicación. Le preguntaba a Paola si hubo en todo eso que nos relató amenazas, palabras fuertes. Pascal, sí había, sobre todo de la asegurar que tenía que ganar Morena, si no, pues ahí lo íbamos a pagar todos, ¿no? Era en general lo que se escuchaba. Bueno, y dice usted que, y bueno, y además se sabe, se ha dicho, pero bueno, no todo el mundo tiene el valor de hablar, pero fue mucha gente la que sufrió lo mismo que usted. Exactamente, fue muchísima gente, expresiones vertidas por las mismas personas que estaban haciendo ese atraco, que tenemos a más de medio Culiacán aquí, y lo que se escuchaba justo era eso, es una multitud. Y como bien dices, pues es difícil que se pueda hablar. Eh, no creas que es sencillo, o sea, para nadie, ni siquiera para mí, pero también es una invitación a los sinaloenses a decirles, oye, por más oscuro que parece que hoy tenemos nuestra realidad, tenemos que sacar la casta, esa forma de ser de los sinaloenses, echar para adelante, de carácter, resiliente, sí, pero para no acostumbrarnos, porque esa resiliencia la tenemos tan desarrollada que a veces hasta se acostumbra y se normaliza lo que no es normal, porque no merecemos esta tragedia que hoy nos tiene inmersos, en el que sobrevivimos, no vivimos en Sinaloa. Entonces, yo sabía que este gobierno no iba a acabar bien, Pascal, pero no sabía qué tan mal y no sabía que el costo iba a ser el derramamiento de tanta gente inocente que es lo que más frustración y coraje da, y a la vez motivación para armarnos de valor y levantar la voz como lo he hecho. No ahorita, yo sí procedí, yo sí, con todos los riesgos que ello implica, difícil porque fui, busqué, estuve en las casas, vi las puertas tumbadas, las cocinas dañadas, los closets destrozados, colchones completamente rajados, así cortados, que llegaron hasta los domicilios de muchas personas y los sacaron enfrente de sus familias, de sus niños incluso. No. Te digo que no se ha grabado ninguna película de terror ni de esas series de ese giro. Sí, todavía se han con quedado esa muy temática. cortas. Entonces, Pues, Paula, permítame un momento, tengo que hacer una pausa obligada y me gustaría seguir conversando con usted, si es tan amable. claro que sí, Pascal, muchas gracias. Volvemos en un momento. Conversando con Paula Gárate, diputada del PRI al Congreso de Sinaloa, sobre los hechos de 2021 en los que muchísimas personas, candidatos, representantes de oposición, fueron secuestrados por personas armadas que, según nos relata Paula Gárate, les decían: aquí tiene que ganar Morena, si no va a haber problemas. Paula, ¿esto para usted representa una ilegitimidad del gobierno de Rubén Rocha? Por supuesto, mira, yo lo dije antes, tuvimos una narcoelección, entonces tenemos un narcogobierno, así de fuerte, pero así de claro. Y, y con esa firmeza me he conducido desde que inició esta legislatura, diciendo las cosas por su nombre, señalando los diversos atracos, gravísimas cosas que echan a andar, y omisiones graves también, y proponiendo, pero respecto a eso, pues sí, y son parte del problema. Entonces, eh, no, no podemos resignarnos a que esto siga conduciéndose así.
el costo, el precio es muy alto, esta guerra intestina que va más de 2 años, eh, pues, pues es parte de la misma colusión, es desbordada la pus, es frustrante es ver tan burdamente, así tan cínicamente, y que todavía, pues escuchemos, ¿no? Las declaraciones con un cinismo y con una, que dice uno, con qué cara de pronto sostienen esos dichos, pero bueno, es haciéndole frente y es Ujú. lo que intentamos hacer, Pascal. Complicado de nueva cuenta, te digo, porque yo sí vivo aquí, yo sí les digo esto en su cara, y estamos tratando con criminales. Es el cártel más mortal y poderoso del mundo, es el de Morena. Y tienen absolutamente todos los organismos, no hay a dónde te ampares, no hay a dónde te refugies. Una de las personas que vienen ahí en la lista, el general Mérida, yo lo denuncié por violencia política en razón de género. Yo pedía su destitución, era presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, y al no haber resultados, antes de iniciar esta narcopandemia, Ujú. pero no había resultados, no declaraba, no informaba, no estaban los decía, pues que renuncie, que se vaya, porque no está haciendo su trabajo. Y el señor, el general, el secretario en ese momento de seguridad, dijo que se vea la cola esa mujer, primero, que se vea la cola esa mujer. Lo denuncié, la denuncia inmediatamente desechada. Ah, pero luego en campaña, ya en el 2024, el candidato a senador de Morena en ese momento, pues yo me refería a él como acosador, porque tenía interpuestas varias denuncias por acoso sexual Ujú. de una jueza, inclusive de varias personas ahí del Poder Judicial, del cual él tiene su origen, y secuestrado también ahí porque están todos sus familiares, todos sus allegados en los puestos claves. Pues todas las sentencias, todos los pues, están en base a lo que diga. Él sí me mandó, ahí sí procedió inmediatamente, medidas cautelares, tenía que bajar de todas mis redes donde yo lo señalara así, y luego multas, y yo me fui a apelar, a interponer más recursos para evitarlo, porque eran multas a mi persona, al partido. Ujú. Terminó en una disculpa pública, y yo, ¿cómo? ¿Tengo que hacer un video como el dato protegido o qué? No, pues nada más que ya no te refieras de esa manera públicamente. O sea, esas sí avanzan, pues. En octubre del año pasado, un supuesto robo, me encañonaron de nueva cuenta para, según quitarme la camioneta, pero la soltaron a la hora. No me dijeron nada, pero una pistola en la 100 te dice mucho, ¿no? Una mirada fulminante. eh, y bueno, al día siguiente tenemos el informe legislativo, y hice a un lado decir cuántas iniciativas habíamos presentado, hablar de ese tipo de trabajo legislativo como tal, para decir, oigan, si eso es un mensaje, pues mi respuesta es que vamos a seguir del lado de las víctimas, hoy con mayor razón que lo sigo viviendo en carne propia. Entonces no hay forma Ujú. que no estemos del lado de la gente que está sufriendo y que está viviendo estos atacos a cada momento. Pero aquí, insisto, ser oposición cuesta la vida. Eh, Sin embargo, vale la pena por Sinaloa y por los que amamos, por eso el llamado permanente también a que los sinaloenses se involucren, participen, nos unamos y rescatemos nuestro estado. Paula, me quedan un par de minutos y quisiera preguntarle por último, ¿qué debe suceder? ¿Debe pedir licencia el gobernador del estado? Por supuesto, mira, vimos durante días, si no es que eh, semana, cómo la presidenta enjuiciaba y decía que tenía que ser llamada por la Cámara Alta la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el tema de los agentes de la eh, De la CIA. CIA. Ujú. Ajá. Y bueno, yo no veo a la Cámara Alta haciendo llamado para que se rinda cuentas a estas personas, sobre todo a quienes tienen un encargo público o el propio gobernador. Y, y bueno, sí, por esos daños a la moral me demandaron, entonces pues por honrar esa moral, ese honor, tendrían que ya haberse separado los encargos para atender, enfrentar estos cargos y defenderse a lo que su derecho compete, ¿no? Ya lo tendrían que haber hecho. Se están tardando.
es momento que la presidenta ya asuma su papel como mandataria constitucional, como presidenta de todas las y los mexicanos, y no siga erigiéndose nada más como una líder de su partido, protegiendo criminales y colusiones con el crimen organizado en las más altas esferas del poder de Morena. Este es el momento decisivo para que de una vez por todas, insisto, asuma su responsabilidad. Y eso a ella, pero también a los integrantes de las cámaras. Y se los dije ayer en tribuna, ahí enfrente, en su cara, a los integrantes de esta legislatura local. También, Pascal. Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda. Me quedan nada más unos segundos. ¿Su pronóstico es que el gobernador va a seguir en su cargo o eventualmente saldrá? Pues mira, es difícil poder darte un veredicto, pero que sí te puedo. Ayer, saliendo del Congreso, pasando cerca de Palacio, según por un evento en explanada de Día del Niño, que ese ha habido todos los años, pero nunca se había sitiado. No podías acercarte 4 cuadras al Palacio de Gobierno. Estaba sitiado por todas las calles alrededor, cerradas todas las calles. Hoy van a decir que por el tema del Día del Trabajo también está cerrado. Se ha triplicado la seguridad, o sea, y nosotros a la buena de Dios, ¿no? Sí. El mundo al revés, increíble. Pero entonces cuando uno cree que no va a pasar tal cosa, tendría que pasar esto, pues no, sale todo lo contrario. Es triste, es lamentable, es frustrante, es doloroso, pero insisto, eso más nos debe motivar a levantar la voz, a luchar. Y yo nada más, Pascal, encargarme en tus oraciones, en las oraciones de la gente que nos escuche, porque estamos en la buena de Dios. Pues, diputada, vamos a estar muy atentos a lo que suceda y le agradezco mucho que nos haya dado este tiempo. Muy amable. Gracias a ti, a tus órdenes siempre, y pues acá tienen una amiga sobreviviendo en Sinaloa. Gracias, Paola Gárate, diputada del PRI al Congreso del Estado. Son las 8.